y para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y también tiene un plan específico para cada congregación que Él ha llamado. De igual manera, si vamos avanzando en los planes de Dios al nivel macro, pues Dios también tiene planes para la ciudad, para cada ciudad. Dios tiene planes para los distritos en nuestro entorno apostólico. Dios tiene planes para nuestra nación y Dios tiene planes para el mundo entero, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros podamos descubrir el plan de Dios para nuestras vidas y cómo somos incrustados en un macroproyecto, en un proyecto más grande en el cual el Señor nos ha llamado a pertenecer, ¿verdad? Así podamos nosotros comprender la razón de nuestro existir en este tiempo, en este espacio, en este lugar. Cuando el Señor permite que Habacuc reciba y escriba este libro, esta profecía, estaba Habacuc viviendo en un entorno muy complicado. Aunque no se ponen muy de acuerdo ahí porque no ofrecen muchos datos en cuanto a la historia de este libro, se puede ubicar en el tiempo de la cautividad o en el tiempo de la precautividad, cuando el pueblo de Israel estaba en un caos ético y moral, cuando había mucho pecado en el pueblo de Israel y Dios estaba por mandar un castigo ejemplar a través de los caldeos, los cuales iba a utilizar Dios para ser el ejecutor del castigo divino para corregir a su pueblo. Pero entonces, cualquiera que sea el entorno, lo cierto es que Habacuc estaba muy angustiado como profeta de Dios. Como hombre de Dios, él sabía que tenía la responsabilidad de darle una palabra al pueblo, pero encontramos desde el primer capítulo que Habacuc, su oración era solamente de quejas. Muy parecido al libro de Jeremías, ¿verdad? Que habla de principio a fin, es puro lamento, ¿verdad? Lamentaciones y Jeremías, las escribió el mismo profeta y por ahí le llaman el profeta llorón. Bueno, pues Habacuc es el profeta lloroncito. Es un profeta de menor escala, pero de igual manera, igual de llorón. Si ustedes leen, ¿verdad? Empieza diciendo profecía del profeta Habacuc que recibió en una visión, pero él estaba, antes de recibir esa visión, fíjense lo que decía: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? Qué osado este Habacuc, ¿no? Estaba reclamándole a Dios, ¿ya? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué permites tanta maldad? Y en ese plan, ¿verdad? Que a veces nos ponemos sus hijos también de reclamarle a Dios. Así estaba el profeta Habacuc, pero él lo hacía porque veía tanta iniquidad. Decía: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan, la ley se debilita, el juicio no se ajusta a la verdad, el impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Bueno, los que viven en Ciudad Juárez saben muy bien cómo se aplica este pasaje, ¿verdad? La injusticia, los impíos que están asediando a los justos y solo destrucción, violencia, contienda se levanta en el pueblo. Así estaba el ambiente, pero generalizado en Jerusalén, en el pueblo de Israel, y Habacuc levanta ese reclamo profético para poder pedirle a Dios que hiciera algo, que le dijera algo, que pudiera él decirle al pueblo para corregir la situación. Y en esa postura de reclamo, al final, Jeremías toma una postura muy buena. Si ustedes ven en el inicio del capítulo 2, dice: en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Es decir, al fin de cuentas, en medio de tanto reclamo, hizo lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Se puso a orar, se puso a buscar el rostro de Dios, se puso a velar, dice: voy a velar hasta que el Dios me diga una respuesta a mi queja. Y se puso en una velada de oración, ¿verdad? No sé cuántos viernes se aventó Habacuc, Padre Cristo, pero esperaba una respuesta de Dios. Cuando nos metemos a un proceso de oración, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con un propósito. Habacuc tenía un propósito específico. Él quería una revelación de Dios para que le dijera cómo debía de conducirse el pueblo en medio de circunstancias tan adversas. Y en medio
de esa velada, bueno, ya cuando Dios, yo me imagino, ¿verdad? Ya que después de que, ¿verdad? Hizo todo su reclamo y se revolcó y todo lo que hizo, el barullo, como los niños cuando quieren algo, ¿verdad? Y se revuelcan en el piso pidiéndole a papá. Después que se le pasó el coraje y el reclamo y se puso a orar, entonces dijo Dios, así sí, mijito, así sí voy a contestarte, ¿verdad? Los berrinches no me agradan, pero ya que te pusiste a velar, ya que dijiste voy a estar en mi puesto y ahí voy a estar como el atalaya, como el vigía, viendo ahí hasta que tú, Señor, respondas, y no me voy a mover de ahí y voy a estar en este lugar hasta que tú me des una respuesta. Entonces Dios le habló y le dijo, y escribe Habacuc, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Cuando Dios da una misión, cuando Dios da una visión, un mensaje a su pueblo, es necesario que sea escrita. Las cuestiones que no se escriben se las lleva el viento. Dijo por ahí un pensador chino, más vale la más tenue tinta que la más brillante memoria, ¿verdad? Hay que escribirlo. Y Dios le dijo a Habacuc, escribe lo que te voy a decir, porque yo voy a traer un remedio a esta situación, pero necesito que lo escribas para que pueda fluir esa profecía, para que pueda dársele curso, para que el pueblo esté consciente del llamado que Dios tiene para su pueblo. Escríbela. Dios da la visión y le dice, escríbela, como diciéndole que no se les olvide, ponla en un lugar donde no sea movida para que pueda entonces leerse con claridad. Esa expresión, leerse de corrido, también puede traducirse en la escritura según las palabras que se utilizan en el lenguaje original, en el hebreo en este caso, para que el que lea corra a obedecer. Es otra traducción que puede poner en su Biblia y me gusta más que la de leerse de corrido. Leerse de corrido está muy literal, pero si usted le da esa interpretación, para que escríbela, dice, grábala en tablas para que el que lea corra a obedecerla. Ese es el sentido, ¿verdad?, que se le puede dar. Por eso es importante plasmar la visión de Dios por escrito, darla a conocer y que el pueblo al escribirla, que la lea, la memorice y esté consciente para luego estar dispuestos a obedecer, a colaborar en cumplir la visión de Dios. También da la idea de que tiene que hacerse de una manera clara y precisa. Es la otra alusión a que da las palabras muy ricas que hablan en el hebreo sobre este pasaje, y da la idea también de que tiene que ser un mensaje claro y preciso, breve, conciso y macizo. Breve, preciso y macizo. Breve, preciso, conciso y macizo es la frase que utilizamos. Bueno, tiene que ser así, tiene que ser un mensaje claro, tiene que ser que el pueblo de Dios tenga una visión clara de lo que Dios quiere en su tiempo, en su espacio, en su momento, para que el pueblo, pues, las acciones que toma puedan ser encauzadas hacia el logro de los objetivos en la visión de Dios. Tiene que ser clara, tiene que el que lea correr a obedecerla, tiene que llevar al pueblo a una obediencia de los planes de Dios. Pero también nos da la clara idea de que se va a cumplir la visión en el tiempo de Dios. No cuando nosotros quieramos, sino en el tiempo que Dios tiene preparado. Y Dios revela sus propósitos y da la visión al pueblo y le encomienda una misión específica para cumplir sus propósitos, su voluntad, en el tiempo que Él desea que se ejecuten. Cuando tú recibes un mensaje de parte de Dios, una visión, un llamamiento a tu vida, no te desesperes. No significa que se tenga que cumplir en este momento ni en este año. Puede tardar. Dice la Escritura, aunque la visión tarde en cumplirse, se va a cumplir a su tiempo y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Tenemos que entender que Dios es el más interesado en que su iglesia cumpla sus propósitos. Nosotros podemos acelerarnos, nosotros somos de la generación de las sopas instantáneas, ¿verdad? De las Maruchan, ¿verdad? Todo queremos que estén 2x3, un minuto, ya está.
¿verdad? Todos queremos que ya esté la generación acelerada, ¿verdad? Antes escribíamos cartas, nos comunicábamos por cartas y cuando llegaban tardaban cuando menos 15 días, podían tardar un mes, 2 meses y luego de aquí que contestaran pues otro mes, así es que recibíamos respuesta por allá los meses. Y ahora escribimos un WhatsApp, ¿verdad? Y si no nos lo contestan rápido, hasta canciones hacemos, ¿verdad? Te escribí un WhatsApp y no me contestaste, ¿qué pasó? Y queremos la comunicación instantánea y la generación actual quiere, ¿verdad? Que la comunicación sea al instante, que sea, ¿verdad? Pues muy rápida, es lo que nos ha llevado la tecnología, ¿verdad? Y verdad, todo esto puede darle más información a nuestro hermano Rogelio, que a eso se dedica, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es que cuando se trata de cumplir los planes de Dios, tenemos que ser pacientes. Dios dice, con calma que tengo prisa. Los tiempos de Dios los ejecuta cuando tiene todos los elementos a la mano para hacerlo, cuando Él ha movido las circunstancias de tal manera que impactó la conciencia de la comunidad, da una visión clara al liderazgo, da una visión clara que baja a la iglesia, a su pueblo, y luego pone los medios para llevar a cabo sus propósitos. Si nosotros recibimos una visión de Dios y no está mal en compartirla en cuanto la recibimos, pero si nos desesperamos en querer ejecutar la visión de Dios cuando no es el momento, entonces pues podemos fracasar, podemos hacer algo que está fuera de los tiempos de Dios y vamos a batallar más que si esperamos a que Dios ponga las circunstancias para ello. Cuando Dios le dio esta profecía a Habacuc y esta visión de lo que él quería hacer en su pueblo, Habacuc ni siquiera lo vio porque no sucedió ante sus ojos. Es una profecía y una visión que no era, exactamente para su tiempo, era para unos años después. Y bueno, realmente no dice la Escritura si lo vio o no, pero una parte de la profecía de Habacuc es rescatable para todos los tiempos, en un tiempo universal de la iglesia, en el cual nosotros podemos ubicar también su profecía, porque tiene que ver con el avivamiento. ¿Cuántos han oído hablar de esa famosa palabra avivamiento? Repito, ¿cuántos han oído hablar de esa famosa palabra avivamiento? Muchos, ¿verdad? Y se habla mucho del avivamiento, y se habla del avivamiento del 73, del avivamiento del nacimiento de la iglesia pentecostal evangélica allá en la calle Azusa en Los Ángeles. Se habla del avivamiento en Corea, del avivamiento ¿verdad? En Guatemala, el avivamiento en Canadá, y se habla de muchos movimientos que dicen esto es el avivamiento. Y bueno, Habacuc estaba hablando de un avivamiento. Y el avivamiento del que estaba hablando en su palabra, dice, porque la oración de avivamiento de Habacuc en la revelación que Dios le dio, capítulo 3, dice: Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla a conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Pero sin embargo, curiosamente, al final del libro de Habacuc, pues como que va una etapa, por eso yo deduzco que Habacuc no alcanzó a ver el cumplimiento de la visión que Dios le dio, porque al final dice: Señor, pues aunque la higuera no florezca y ni las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y así termina su libro. Es decir, pues con todo esto que declara, pues como que el avivamiento que estuvo viendo en la visión de Dios para su pueblo, pues no le tocó, ¿no? Porque en un avivamiento hay abundancia, en un avivamiento hay provisión, en un avivamiento hay abundancia de palabra, hay mover de Dios, su espíritu, etcétera. Y aquí dice: pues yo nomás veo las higueras secas, no veo fruto en la vid, no hay fruto en los árboles de olivo, los labradores pues no tienen que sembrar, las ovejas ya no están, ¿verdad? Las vacas ya no están en los corrales, es una desolación terrible. Entonces Habacuc, por eso deduzco, no vio la visión que Dios le estaba dando, era para otro tiempo. Pero, sin embargo, los principios de la visión están ahí. Y al final, cuando Dios da la visión,
también dice quiénes van a cumplir su propósito. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Van a participar entonces de la visión de Dios aquellos que demuestren humildad y fe. Y fe, en los términos que se derivan de la palabra original en esta escritura, tiene que ver con lealtad y firme confianza. Así se puede traducir fe con la palabra de la cual se traduce fe en el hebreo, en este pasaje en particular, porque hay varias palabras que significan lo mismo, pero en este caso dice, aquellos que sean leales a Dios, que sean humildes y leales a Dios y tengan una firme confianza de que Dios va a cumplir su palabra, van a ver los propósitos de Dios en su vida. Paz de Cristo, hermano. Entonces, Dios da una visión y la visión es una visión clara y que debe de transmitirse de una manera clara, pero el cumplimiento es en el tiempo de Dios y cuando se llegue el momento, los humildes y los que tienen fe van a ver el cumplimiento de los propósitos de Dios y van a ser parte del cumplimiento de esos propósitos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Quiero mencionar, brincarnos, dejar un poquito al profeta Habacuc e irnos al capítulo 16 del Evangelio según Mateo. Y dice la Escritura, en este pasaje, que es cuando el Señor lleva a sus discípulos, poco antes de mandarlos de 2 en 2 a predicar y luego después que se ganaron a los 70, los mandó también de 2 en 2 y que los empezó a enviar como, yo la veo esta como la cúspide, ¿verdad?, de la enseñanza teórica, de la escuela teórico-práctica, pero que los apóstoles no habían practicado aún, apenas estaban por ser enviados, los lleva a Cesarea de Filipos, donde está, ¿verdad?, allá la puerta del Hades, un lugar conocido como la puerta del infierno, es una cueva que fue tapada posteriormente, ya les expliqué todo eso, pero cuando los lleva ahí, les dice el Señor una visión clara de lo que Dios quiere para su iglesia. Y la visión es la siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades la dominarán, o ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Dios les dio una visión clara del reino de los cielos, del reino de Dios, y le dio también las llaves del reino para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y posteriormente los envía a predicar. Bueno, la visión de Dios para la iglesia que estaba por formar a través de sus apóstoles era una iglesia triunfante, es una iglesia vencedora, es una iglesia que donde se pare tiene la victoria sobre las huestes del maligno, porque ni las puertas de las tinieblas, las puertas del infierno, las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Donde quiera que haya una iglesia de Cristo, hay una iglesia triunfante. Dios no tiene una visión de una iglesia derrotada. La iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante. Cuando alguien tiene una visión distorsionada del propósito de Dios para su iglesia, está pensando en una iglesia diferente. Está pensando en una iglesia tal vez derrotada, en una iglesia que no puede, en una iglesia que está destinada a desaparecer. Bueno, eso lo dice, ¿verdad?, los enemigos del Señor, que algún movimiento se levanta y que, ¿verdad?, no va a prevalecer, y están diciéndolo de esa manera. Pero Dios dice: yo tengo una visión clara para mi iglesia. Es una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia que donde se pare va a ahuyentar las tinieblas, una iglesia que es luz, y cuando la luz se enciende y se pone en el lugar adecuado, las tinieblas huyen de ese lugar. Usted prende el foco, ¿verdad?, en la noche y las tinieblas huyen, ni las ve, ¿verdad?, ya, porque salen disparadas de ahí. Bueno, es el concepto, esa similitud en el mundo espiritual es lo mismo. Cuando un cristiano pone su pie en una casa, las tinieblas huyen de ese lugar. Esa es la visión de Dios para su iglesia, una iglesia triunfante, una iglesia dominante. ¿Cómo hemos interpretado la visión de Dios a través de los tiempos? Es donde está el detalle de lo que quiero decirles, porque todo esto que mencioné es introducción. Quiero decirles algo que de una otra manera Dios ha estado moviendo
las conciencias y el corazón de la iglesia y de los pastores y también de los líderes de la iglesia. Y es que la iglesia ha trabajado, hablando de la iglesia apostólica en particular, hemos trabajado con una visión de hacer las cosas que nos ayudó muchísimo. Yo ya hablé sobre ello y lo hablé desde el tiempo de la Reforma, y hablé del movimiento de santidad, hablé del movimiento también del avivamiento en la calle Azusa, del pentecostalismo y todo lo que como movimiento heredamos y hemos hecho como iglesia. Pero sin embargo, en el quehacer de la misión de la iglesia, la cual consiste en ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos para que se conviertan a Cristo, ¿verdad? Y lo tenemos plasmado incluso en la visión de la iglesia apostólica en general, que también luego quiero plantearles la visión ya aterrizada a la segunda iglesia. Pero la visión general de la iglesia apostólica dice: queremos ser una iglesia pentecostal, sana y con propósito de excelencia misionológica, personal, administrativa y de espacios de reunión para glorificar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una visión clara y precisa de lo que queremos ser como iglesia. Y también la forma de cumplir la misión es de conducir personas a Jesucristo para bautizarlas en su nombre, que reciban el Espíritu Santo, se conviertan en miembros de su familia, luego sean equipados para su ministerio en la iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La misión de la iglesia plasmada en una frase que nos dice la razón del quehacer como iglesia y que nos mueve a hacer todos los proyectos de trabajo de la iglesia apostólica, ¿verdad? Los que estudiaron la Escuela de Maduración y Liderazgo saben muy bien de lo que estoy hablando. Los que no se preocupen, luego la vamos a poner por escrito, ¿verdad? Para que como así Dios le mandó a Habacuc poner la visión por escrito, necesitamos ponerla por escrito y con ciertas variantes ahí. Pero ¿cómo hemos tratado de cumplir la misión? Bueno, ahí es donde estuvo el problema. Porque Dios nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo. La iglesia existe para ir a los perdidos, para ganarlos para Cristo. Pero como copiamos el modelo evangelístico de las iglesias tradicionales, pues lo que hicimos fue construir templos. Vamos a comprar un terreno por ahí, vamos a levantar un templo y ya que tengamos la iglesia, porque cuando decimos iglesia, ¿verdad? En vez de pensar que la iglesia es el pueblo de Dios, pensamos en el edificio. ¿A dónde vas? A la iglesia. Pero pues según la Biblia yo soy la iglesia, ¿no? O sea, cada quien es la iglesia. Los que hemos sido redimidos somos la iglesia. Sin embargo, heredamos eso de la iglesia romana sobre todo, ¿no? ¿A dónde vas? A la iglesia. Allá está el templo, allá está la iglesia. En ese lugar que se construyó, ahí donde está un púlpito, ahí donde está alguien que habla mucho y otros que lo están escuchando. Esa es la iglesia. Y la misión, hemos dicho, bueno, ¿cómo vamos a cumplir la misión? Allá vamos con los perdidos y le decimos: ve a una iglesia para que seas salvo. ¿Verdad que así decimos? Cuando encontramos, evangelizamos, ¿qué terminamos diciéndole? Ve a una iglesia que esté cerca de tu casa. Allí en la iglesia se te va a decir lo que vas a hacer. Ve a una iglesia donde se predique el evangelio. Ve a una iglesia donde se hable del nombre de Jesucristo. Ve a una iglesia, ¿verdad?, donde tengan una vida como familia de comunión cristiana. Pero le decimos: ve. Cuando la Biblia era al revés, nos dice: ustedes vayan. Y nosotros le decimos a los otros: ustedes vengan, ¿verdad? Dios nos dice a la iglesia: vayan a los perdidos. Y la iglesia le dice a los perdidos: no vamos a ir, ustedes vengan para acá. Aquí está bueno el asunto, está buena la alabanza, está bueno el aire acondicionado. Aquí, ¿verdad?, está la salvación. Pero la Biblia lo dice al revés. Curiosamente, si usted analiza toda la escritura en el Nuevo Testamento, Dios no nos mandó construir templos. Jesús nos dijo: vayan por todo el mundo y construyan templos. Dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y que se parezcan a mí. Pero no nos dijo nunca que hiciéramos templos. La iglesia primitiva pasó 200 años predicando el evangelio sin templo. Y ha sido la época donde más gente se ha ganado. Hay una parte de la escritura donde dan testimonio en el Asia Menor y dicen: todo el mundo ha sido ganado por el evangelio, y no había un solo templo
que hayan construido. En palabras de Ralph Mahoney, quien escribe El Callado del Pastor, dice: los templos han sido una barrera para la predicación efectiva del Evangelio, porque ha hecho que la iglesia se aglutine en congregaciones, que se encierre en 4 paredes, y entonces la misión del Señor de ir a alcanzar a los perdidos se limita. No que no se esté haciendo, se limita, porque entonces mucho del esfuerzo se invierte en construir esto. ¿Cuánto cuesta este edificio? Pues bueno, imagínense si todo ese dinero se invirtiera en predicar el Evangelio, entonces fuéramos más de los que estamos aquí. Pero bueno, qué bueno que se hizo el templo, qué bueno que trabajamos de esa forma en el siglo XX. Pero el siglo XXI, hermanos, Dios nos está llamando a que cambiemos nuestros esquemas de trabajo, que veamos los moldes y las estructuras que hemos hecho, y que entonces empezamos a ver más a la Biblia. Y es a finales del siglo XX que Dios le da a la iglesia una visión más clara de lo que Él quiere hacer en general a la iglesia de su nombre, y es la estructura de la red de células de multiplicación. Si usted ve el Nuevo Testamento, se va a encontrar con iglesias que estaban en las casas de los hermanos. Y Pablo dice: salúdenme a la casa que está, a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Salúdenme a la iglesia que está en la casa de Jasón. Salúdenme a la iglesia que está en la casa de Trifena y Trifosa. ¿Ya? Aunque les dé risa, pues sí se llamaban las hermanas, ¿no? Pero había una iglesia en su casa. Había una iglesia en su casa, y las iglesias por 200 años se reunían en las casas. Por eso da testimonio el libro de los Hechos diciendo: y en el templo, que no era de ellos, que era de los judíos, y en las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. Y dice también la visión de la iglesia del libro de los Hechos: y todos los días, ¿verdad?, compartían, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, compartían la palabra, oraban unos por otros, pedían cooperacha, ¿verdad?, y despensas para los más necesitados, y de esa manera el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia neotestamentaria es muy diferente a la que tenemos hoy en la actualidad. Y sin embargo, Dios nos está impulsando a un nuevo modelo de hacer la misión. Todo empezó cuando empezamos a dar nuevamente, a poner atención a las iglesias en las casas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, tenemos la red de células, y en las redes de células son pequeñas iglesias en las casas. Por eso algunos, ¿verdad?, líderes se quedaron así como patinando cuando les dije en una reunión, ¿verdad? No sé si te acuerdas, Pati, que tú también te sorprendiste. Ustedes son pastores de sus pequeñas congregaciones. Y Pati dijo: soy pastora. Amén, eres pastora de una pequeña congregación que está en tu casa, de la iglesia que está en tu casa, ¿ya?, la cual se reúnen y ya están haciendo la voluntad de Dios de ir a donde están la gente que no conoce a Cristo para llevarlos al Evangelio. ¿Por qué es tan difícil que alguien venga a un templo? Por el estereotipo. En el templo va a suceder esto, y tienen razón. Uno va a estar hablando mucho y los demás no van a decir nada. O sea, yo. Ahí hay una persona muy habladora, y ahí se la pasa hablando, como le dan el micrófono, ni cable tiene, pues no, me olvídense. Y dicen: te van a lavar el coco, te van a hacer que pertenezcas a ellos, te van a hacer como uno de ellos, y empiezan un montón de barreras culturales, sociológicas y antropológicas que dictan al hombre la resistencia natural de ir a un lugar donde creen diferente a lo que tú crees. Y felicitamos a Alejandro y su familia que decidieron venir, ¿verdad? Y no batallaron mucho, o no sé qué tanto batallaron, ¿verdad? Pero sé que hay una barrera para venir al templo. Pero díganme, ¿qué barrera puede tener la gente de recibir una invitación de ir a una casa? O más allá de que la visites tú en su casa, y allí está la iglesia yendo a donde está la necesidad. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque la red de células nos abrió los ojos a que revisásemos nuestras estructuras y ver que necesitamos hacer mejor la misión que el Señor nos ha encomendado. Y quiero referirme a algunos hechos históricos que hemos tenido, incluso en este distrito ya estamos teniendo.
A través de las células surge también en la iglesia la idea de los ministerios, de que sean los ministerios los que impulsen la misión, porque es la iglesia y son los hermanos que han recibido los dones de parte de Dios, las capacidades especiales en diferentes áreas que se ocupan para el desarrollo de la obra de Dios, que hagan el trabajo. Porque durante muchos años la iglesia creció con la estructura de que el pastor tenía que hacerlo todo. Y gracias a Dios por esa visión, porque nos hizo pastores, ¿verdad? Multiusos, ¿verdad? Los pastores, sobre todo los de mi generación, pues somos pastores que igual podemos tocar un instrumento, cantar, orar y barrer y evangelizar y hacer todo, ¿verdad? Y trabajar en las cocinas y amarrar tamales y le hacemos de todo. Gracias a Dios porque esa visión me formó, ¿ya? Y soy un pastor multifacético, aunque por ahí alguien dijo, a todo le hace pero nada le pega, pero sabe de todo. Bueno, sabemos de todo un poco los que crecimos en esa visión. La visión para este tiempo ya no es esa. La visión es de que Dios le da a ciertos hermanos dones específicos para que hagan su trabajo. A un pastor no puede tener todos los dones. Aunque sabemos hacer todo, no tenemos todos los dones. Yo tengo don de pastor, tengo don de enseñanza, tengo don evangelístico, pero hay dones que no se me dan muy bien. Por ejemplo, el don de misericordia. No sé interpretar lenguas, ¿verdad? El don de sanidad no se me da muy bien, ¿verdad? Yo oro por la gente y sana a la gente, pero quien tiene el don de sanidad lo hace mejor que yo. ¿Me explico? No tengo don de profecía, yo no soy profeta, pero sin embargo entiendo el mover de la profecía. Pero ¿quién va a hacer mejor el trabajo en la obra de Dios? A quien Dios le dio esa capacidad. Entonces, junto con la visión del trabajo, retomando el modelo bíblico de la iglesia en las casas, las células, entonces también surge la idea de los ministerios, para que los ministerios modelen el nuevo mover de Dios para el siglo XXI. Estoy hablando de visión estratégica siglo XXI, y lo venimos diciendo desde finales del siglo pasado. Pero teníamos que trabajar la conciencia, ¿verdad? Del campo pastoral, trabajar la conciencia de la iglesia, porque muchos todavía en la iglesia están atados al modelo anterior. Están atados al modelo anterior porque así crecieron y es entendible, no es que estén mal los hermanos ni que estén pecando, simplemente así creyeron y así vivieron en ese modelo, ¿ya? Y crecieron con campañas y con cultos de barrio y crecieron con que el pastor visitaba todas las ovejas en la semana y oraba por todos. Pues sí, pero una iglesia de 30, 40 miembros, ¿no? Pero el pastor hacía todo el trabajo. Y ahora sigue esperando los que están amarrados en la visión anterior que el pastor sea el que haga todo. Ahora no, los ministerios y las células son los que se deben de encargar de todo ello. Tenemos casos en la iglesia que, en la historia de la segunda iglesia, que nos hablan de ese nuevo mover de Dios. Y que muchas iglesias nacieron así. No sé cuántos conocieron a la hermana Goyita, el hermano Samuel. Amén, ¿verdad? Hay hermanas que la conocieron. Todavía tenemos parte de su familia aquí, la hermana Marisela Quirós. Bueno, nuestro hermano Samuelito Quirós y nuestra hermana, siendo de esta congregación, recibieron un llamado de parte de Dios para predicar el evangelio en su casa, en la Machi López. Y allí en su casa le dijeron al hermano Amalio, no sé si que me parece que desde tiempos del hermano Juan ya hacían cultos de barrio ahí, amén. Y luego cuando llegó el hermano Amalio le dijeron, hermano, pues queremos nosotros levantar una iglesia aquí. Y la hermana Goyita y el hermano Samuel se empezaron a mover, empezaron a evangelizar, hermanos de aquí iban allá a aquel lugar a apoyarlos, empezaron a evangelizar a la redonda, se empezó a formar un grupito de hermanos, una célula, pues nomás que no se la llamaban así, aunque hacían culto de barrio. Después cuando llega el hermano Amalio empiezan a hacer grupos familiares, empiezan a trabajar en un modelo, pues antiguo de lo que son las células modernas, pero en fin de cuentas una célula. Y allí se empezó a hacer la obra, y hubiera sido en su casa, a no ser de que la hermana Goyita no se moviera, y fue allá al ayuntamiento y habló con el presidente y le dijo, estamos evangelizando, estamos ayudando a la sociedad, estamos alcanzando a los perdidos, estamos ayudando al gobierno a rescatar a los drogadictos, a los alcohólicos, a que haya mejores familias en el sur de la ciudad, apóyenos. Y el presidente en turno le regaló 3 solares en la Machi López, en lo que hoy es la 5ª iglesia apostólica de Obregón. Pero si se hubiera seguido en ese modelo,
y el reconocimiento y el mérito, bien pudiéramos estar hablando en la actualidad, en vez de llamarle Quinta Iglesia, la iglesia que está en casa de la hermana Goyita, Paz de Cristo. Así funciona. Porque ella fue la de la visión, la del mover de Dios y la que impulsó el crecimiento de la obra en ese lugar. Bueno, porque no fue en su casa, pues no le hemos dado el crédito, pero al fin de cuentas es la iglesia que nació en casa de la hermana Goyita, la Quinta Iglesia de Obregón. Y podemos hablar de la historia de Valle Verde, de la Sexta, ¿verdad? Y de la Cuarta Iglesia, que son iglesias que nacieron de aquí de la Segunda Iglesia. Hace un mes, bueno, menos del mes, mi esposo y yo estuvimos un domingo en lo que va a ser la tercera iglesia de Navojoa. La tercera iglesia de Navojoa es una célula que está en casa de la hermana Cruzita. La hermana Cruzita es una hermana que se dedica a la venta de segunda. Y empezó vendiendo en el tianguis, después consiguió una esquina, se plantó ahí, y empezó a crecer, empezó a comprar solares, empezó a crecer su negocio, empezó a evangelizar, a la gente que evangelizaba le daba trabajo para que se quedara a trabajar ahí en su oikos, en su casa, ¿verdad? Algunos saben lo que es oiko, ya les he explicado eso. Pero es una familia que empieza a crecer y que tiene un sustento o un trabajo similar. Es decir, que todos se dedican a lo mismo. Bueno, la hermana vende segunda y su negocio ha ido creciendo, evangelizan en la cárcel, salen del cerezo y les da trabajo y los reincorpora a la sociedad en su negocio, y ahí los hermanos giran en torno a su negocio y son como 20 y tantos hermanos que trabajan para ella, pero a todos los ha evangelizado y es una iglesia que tiene en su casa una célula. Y ahora la hermana dijo, ya es mucho el trabajo, yo no puedo hacerlo, mándenme a un pastor, ¿ya? Y nos regaló uno de sus terrenos, nos regaló un templo hasta la mitad y nos lo entrega y dice, hermano, aquí está el trabajo que yo he hecho. Y todo, ¿verdad? Lo que yo he acumulado, pues ahora quiero servirle al Señor y ahí está. Y nos regala el terreno, nos regala medio templo y solamente vamos y le ponemos a un pastor ahí. Pero cuando fui a predicar les hablé de esto y les digo, esta no es la tercera iglesia de Navojoa, esta es la iglesia que está en casa de la hermana Cruzita y es el modelo bíblico de plantación de iglesias, las iglesias que nacen por iniciativa de Dios en una familia que empieza a evangelizar a su entorno y luego entonces se constituye en una iglesia. Bueno, un ejemplo contemporáneo de cómo las células pueden convertirse en iglesias. Y la célula de la hermana Cruzita no es iglesia porque tenga un terreno y un templo ya. Es iglesia porque están haciendo toda la misión que Jesucristo nos encomendó en ese grupo de hermanos. Si no hubiera templo, no hay problema, seguiría siendo iglesia, porque la iglesia no es el templo, la iglesia es la gente que profesa fe. De igual manera, estamos viendo el surgimiento de ministerios muy importantes en la iglesia, cuando se lanzan los ministerios y echamos una ojeada, ¿verdad?, a ministerios de otros países y nos damos cuenta de cosas muy importantes. Y qué bueno que está nuestro hermano Martín el día de hoy, porque hay en Holanda un ministerio que surgió de un grupo de mujeres que recibieron un llamado de parte de Dios para ir a predicar a los prostíbulos. Y allá, en medio de una calle, que es algo así como el Tijuanita, ¿quiénes conocen Tijuana y saben que hay una calle que parece, ¿verdad?, una calle del infierno? Bueno, así hay una calle en Holanda, donde incluso las prostitutas se exhiben públicamente en una vidriera, desnudas, para que la gente las escoja como un producto de mercancía. Y ahí ellos consiguieron, esas mujeres consiguieron un pedacito para meterse en medio de toda esa escoria y pusieron una estética. Y en la estética, mientras van las mujeres ahí a que les hagan un corte, que les peinen o les hagan el pedicure o les pinten las uñas, ahí empiezan las mujeres a hacer el trabajo y les empiezan a hablar del amor de Cristo. Y les empiezan a hablar, ¿verdad?, de que hay un Dios que quiere sacarlas de esa forma de vida. Y han estado ganando una iglesia en medio de ese medio, en medio de ellas. Y es un ministerio de servicio, una estética que está, y su clientela son todas las mujeres que venden sus cuerpos ahí, pero han estado alcanzándolas y las están sacando y ganándolas para Cristo.
Y digo esto porque el hermano Martín, ¿verdad? Ya dio su testimonio, por eso me permito hacerlo, hermano Martín. Dios lo sacó de ese medio y ahora le está ganando gente. Dios es el modelo, Martín, que Dios quiere para las iglesias de este siglo, de este tiempo, que vayamos a los perdidos. Es muy diferente a decirles, vamos allá, mira, vamos a la iglesia. No, hay que plantar la iglesia ahí donde están los perdidos para que ahí les alcance el evangelio de Jesucristo. Tenemos en la iglesia, caso calientito, segunda iglesia de Obregón. Dios puso en el corazón de esta iglesia una visión hace años, que fue retomada porque creí que era la visión de Dios, y Dios también nos habló en nuestras vidas. Y luego la fusionamos con una visión que Dios nos dio en Brasil para esta iglesia. Y empezamos a decir por fe, desde el plan de trabajo 2011, para que trabajara el 2012, vamos a llamarnos ahora Betel, Casa de Pan y epicentro del avivamiento. Yo sé que muchos en esta iglesia dijeron, ya está loco, el pastor ya va a empezar. Ahí como en la primera los traía locos con que era la capital del universo, ahora quiere acá. Bueno, es que es la visión de Dios que tiene que ser plasmada en una frase que impacte la comunidad y que a través de ella la visión de Dios fuera a ser comprendida y bajada del corazón de Dios al corazón de la iglesia para ejecutarla. La visión de Dios para esta iglesia fue tener una casa de pan. Y muchos no sabíamos cómo, pero yo lo declaré, vamos a tener un comedor asistencial y además de dar el pan espiritual, vamos a dar el pan material a las personas que lo necesiten. Y Dios levantó un ministerio de hermanas que a lo mejor no pensábamos que iban a integrarse en un ministerio en esta iglesia. Bueno, Dios a veces levanta, ¿verdad?, lo que para nosotros es lo menospreciado y lo vil, y lo convierte en un ministerio poderoso. La visión de Dios va más allá de lo que nosotros vemos. Uno puede ver y puede seleccionar y decir, no, fulanita, ver a fulanito para esto y fulanito. Y humanamente está bien, pero cuando Dios llama, Dios está viendo más allá de lo que nosotros vemos, ve el corazón de la gente. Y cuando Dios vio el corazón de servir a este grupo de hermanas, encabezadas por la hermana Norma, el Ministerio de Misericordia, Dios dijo, vamos a hacerlo ya. Y hasta yo tenía miedo, hermanos, y me temblaban las corvas. Es un gran compromiso, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo pensé luego en mis fuerzas, pues vamos a atender, y les propuse a las hermanas, vamos a atender unos 30 niños, hermanas, cuando mucho, 30 niños, no nos comprometamos de más. Y las hermanas dijeron, no, 50 niños. Ay, Señor, dije yo. Pero resulta que el Señor les permite ahora estar atendiendo 100 niños. El día de ayer atendieron 84, 87 niños, y ha sido el promedio, ¿verdad? 70, 100, 90, 80, bueno, es la visión de Dios para su pueblo. Y Dios busca personas que tengan esas características para ejecutarlas, personas que sean humildes y le crean a Dios, que Él lo va a hacer, porque como aprendí ahora esta semana allá en León, el que invita paga. Dios nos está invitando a hacer su obra, Él va a pagar, hermanos, Él va a poner los recursos y no nos detengamos, ¿verdad? El que invita paga. Dios nos invitó y puso en el corazón de esta iglesia, vamos a poner una casa de pan. Y ahí está, hermanos. Y para los que éramos medio escépticos, bueno, yo no era escéptico, pero me sumo, ¿verdad? Hablo por el pueblo. Los que no creían en este proyecto, ahora, ¿qué le van a responder a Dios? Es un Dios visionario, es un Dios que tiene un proyecto para la segunda iglesia, es un Dios que quiere hacer las cosas con nosotros o a pesar de nosotros, Él lo va a hacer. Y se van a integrar los que el Señor, ¿verdad?, levante, no los que el pastor seleccione, los que el Señor levante, porque esos son los ministerios. Es la iniciativa no desde aquí hacia allá, sino la iniciativa de Dios a través de los miembros y que viene e impacta y compromete al pastor a decir, pues vamos, adelante. Y me amarran mis palabras y me atan, porque yo desde que llegué a este lugar dije, el que quiera trabajar, tengo que darle espacio. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero como ahora sé que el que invita paga, pues Él nos va a ayudar, ¿verdad? Y Dios sé que está poniendo muchas iniciativas en sus corazones. Los jóvenes de aquí, de esta iglesia, y trabajando en colaboración con los jóvenes de esta ciudad, nació un proyecto en ellos de los domingos, cada 15 días se van a la laguna. No es iniciativa mía,
No es iniciativa de ninguno de los pastores, de los muchachos que están yendo. Es iniciativa de Dios directa que llegó hacia ellos y les puso en su corazón: necesito que vayan y alcancen a los perdidos, a los que no conocen a Cristo allá en la laguna. Y allá están los domingos en la noche predicando el evangelio, mientras tú y yo estamos cenando en nuestra casa a gusto. Esos son ministerios. Dios está levantando ministerios y quiere levantar iglesias en las casas. Dios quiere, ¿verdad?, impulsar de esta manera su obra. Y ahora la idea del Señor es que salgamos de las cuatro paredes de este templo y de la comodidad en la que estamos para ir y verdaderamente asumir nuestro rol como iglesia de Jesucristo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? A mí me queda en claro la visión. No sé cómo, porque Dios es el que lo hace. Si fuera mi plan, yo les digo cómo, ¿verdad? Yo les voy a mostrar una estrategia clara de cómo tenemos que preparar a la iglesia para eso. Pero yo no lo voy a hacer. Lo van a hacer aquellos que son humildes y que tienen fe y le creen que Dios lo va a hacer, y Dios va a poner en ustedes el proyecto específico. Yo les voy a mostrar el camino y la visión, y mi tarea como pastor es apoyarlos, impulsarlo, como estamos impulsando ministerios de misión y envío, como estamos impulsando y apoyando a los jóvenes, como estamos impulsando las escuelas de ministerios. Pero es ahí donde está el trabajo. Es ahí donde está la visión de Dios. Y el avivamiento, hermanos, esa palabrita que nos da cosquillas y nos dice, pues, ¿qué es eso del avivamiento? Bueno, porque la otra parte de la visión para esta iglesia es el epicentro del avivamiento. Y una vez lo expliqué, pero para los que no lo recuerdan, ¿saben lo que es un terremoto? El epicentro no está afuera, donde está el desastre. El epicentro está en las capas internas de la tierra, donde surge, roza una capa allá en el centro, y entonces ese mover sacude y florece en un lugar en la superficie, y como ondas senoidales, ¿verdad? Cuando tira una piedra usted al agua y se hacen así se va el terremoto e impacta una gran cantidad de terreno. Esa visión Dios nos la dio en Brasil. Y cuando vimos eso, porque esta es una iglesia que siempre ha estado hablando de avivamiento. Y es una de las iglesias que nació en el mover del avivamiento, porque en el 73 esta iglesia estaba muy joven y vivió mucho de aquel avivamiento. Pero quiero aclararles que avivamiento, hermano, no es solamente hablar en lenguas y que haya profecía y que haya, ¿verdad?, derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo exterior del avivamiento. Es lo que está en la superficie, lo que alcanzamos a ver. El verdadero avivamiento está en el fondo del corazón de la iglesia, cuando la iglesia se decide a hacer la voluntad de Dios. Como dijo el padre del avivamiento, Carlos Finney, avivamiento no es otra cosa que un nuevo comienzo a la obediencia de Dios. No se trata solamente de hablar en lenguas y que alguien interprete. Se trata de que la iglesia esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ese es el corazón del avivamiento. Y lo dijo el que es considerado el padre del avivamiento, Charles Finney, que a través de él se dio el avivamiento más grande en la historia de la humanidad registrada. Avivamiento, hermano, no es lo que vamos a ver aquí por fuera. Si usted está esperando en la iglesia a ver, ¿verdad?, esas cosas que sí son muy buenas en la iglesia, pero eso es lo que está en la superficie. Que Dios nos ayude a ver lo que está sucediendo en el interior de los corazones. Que Dios nos ayude a ver cómo Dios va a empezar a levantar ministerios de hermanos que ni los hacíamos en el mundo, en el entorno de la iglesia, ¿verdad? Que ni los hacíamos aquí. Dios va a empezar a usar incluso a gente que no es convertida para movernos, a impulsarnos a hacer su voluntad, porque la iglesia empezará a salir. La iglesia, hermanos, la verdadera iglesia debe estar en las casas. Y cuando nos reunamos en el templo los domingos, que sea para celebrar lo que Dios está haciendo allá afuera. No trae sentido reunirnos cada domingo si no estamos ganando a la gente de afuera. No tiene sentido seguir alabando a Dios y decir que le amamos mucho si no estamos haciendo su voluntad, yendo a donde están los perdidos. El verdadero sentido de iglesia es cuando la iglesia va y convierte a la gente, y entonces venimos aquí el domingo a celebrar. Gloria a Dios, hermano, yo quiero darle gracias a Dios, va a decir alguien, porque en mi célula oramos por un enfermo y sanó de cáncer. Yo quiero darle gracias a Dios, se levante otro, como en la iglesia primitiva. Yo quiero darle gracias a Dios porque le hablé a una familia y todos fueron bautizados en su nombre. Y es para celebrar
lo que Dios está haciendo allá en las casas. Tenemos que cambiar el chip, hermanos, y empezar a acomodarnos a la visión de Dios. Los ministerios, Dios quiere que los sacamos a las calles, que los sacamos a donde están los necesitados. Sí, hay ministerios que se hacen también aquí en el templo y hasta les llamamos así, ministerios del templo, pero esos no son los más importantes. El que yo esté predicando en este momento no es lo más importante de la vida de la iglesia. Lo más importante es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es lo más importante. Y cuando la iglesia, hermanos, empecemos a captar la visión de Dios y a hacer las cosas que Dios nos ha mandado, entonces, hermanos, el avivamiento va a empezar. No aquí en lo exterior, en el corazón de la iglesia. Y cuando explote todo eso en la vivencia del culto de la iglesia apostólica, hermanos, no olvídense. Eso es avivamiento. No puede ser provocado por nosotros. Es algo que nace en el corazón de Dios y lo plasma en una visión clara y concreta de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y cuando nos decidimos a ser humildes, cuando nos decidimos a creerle a Dios y tener una firme confianza y nos disponemos para Él, hermanos, entonces viene el avivamiento. El epicentro del avivamiento, hermanos, está en tu corazón y necesitas empezar a decidir servirle a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus pertenencias, con todo lo que eres. Cuando eso lo vivas, el epicentro del avivamiento estará en ti, hermanos. Y aquí las cosas van a empezar a cambiar, lo exterior va a empezar a cambiar. Todo esto se da cuando el pueblo de Dios empieza a invitar a Dios. Señor, ven. Cuando el pueblo de Dios parece que toca fondo y la sociedad empieza a florecer la maldad, le decimos: Señor, ven. Cuando la iglesia se decide a buscar a Dios en oración, danos, Señor, una visión clara de lo que queremos. Entonces Dios activa el mecanismo del avivamiento y empieza a trabajar en nuestros corazones. Entonces difícilmente te vas a resistir a hacer la voluntad de Dios. Cuando empezamos a ver el florecer de esos ministerios, difícilmente nos podemos quedar con los brazos cruzados. El que verdaderamente ama a Dios y ha sido rescatado por su sangre preciosa no puede quedarse de brazos cruzados. Cuando tenemos un ministerio de comedor asistencial que necesita manos, no puedes quedarte tranquilo. Cuando tenemos ministerios que están predicando en la laguna y a los perdidos, no puedes quedarte tranquilo. Cuando están en las casas evangelizándose y haciendo la obra de Dios, no puedes quedarte tranquilo. Ministerios que surgen y surgen incomprendidos en el seno de la iglesia porque no es la forma tradicional. Yo quiero mencionar también en este momento y felicitar a nuestra hermana Patti Barragán, porque si hay alguien que es incomprendida, yo creo que es ella. Pero ella tiene en su casa una reunión que ha reunido hasta 50 señoras que no conocen el evangelio y de otra manera les está planteando el evangelio de Jesucristo. Esos son ministerios que Dios quiere levantar. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados sin hacer algo para apoyar. Dios quiere levantar y hacer muchas cosas. La iniciativa es de Dios. La decisión de obedecerle es de nosotros. Paz de Cristo, hermanos. Dios es un Dios visionario. Y cuando planta su visión en un corazón, no vas a descansar hasta verlo realidad. Somos casa de pala, hermanos. ¿Puedes creer eso? Somos el Betel de Dios. ¿Puedes creer eso? Y es una realidad. Ahora sí es fácil creerlo, ¿verdad? Ahora, ¿puedes creer que somos el epicentro de avivamiento? A los humildes y que creen esto, los invito a que se pongan de pie y oren conmigo para decirle a Dios: ven, Señor, y trae un gran avivamiento a nuestra iglesia. Trae un gran avivamiento a nuestra iglesia, que se levanten nuevas congregaciones de aquí, Señor. Esa visión que tú le diste al hermano Amalio, en un instante surgieron 4 congregaciones de esta iglesia, Señor. Devuélvenos esa pasión. Queremos plantar iglesias, ser plantadores de iglesias en la segunda de Obregón, que de aquí salgan otras congregaciones, que salgan otras congregaciones. Alguien puede decir: no, si también nació Quechehueca. No, Quechehueca surgió de la primera de Obregón, nomás que en un problema pastoral se pasó a la segunda, no nació aquí. Teras nació aquí, pero por un problema pastoral pasó a ser de la 4ª iglesia y ahora ya están allá solos. Pero necesitamos recuperar la esencia de ser de la segunda iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren venir al altar a orar conmigo, hermanos? ¿Ven? Los invito a que vengan.
y que podamos ver y sentir el latir del corazón de Dios que nos dice: vayan a los perdidos. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos rapaces. Yo los quiero fuera del templo. Yo quiero una explosión de avivamiento. Yo necesito corazones humildes y llenos de fe que me crean. Que aunque no sepamos cómo Dios lo va a hacer, le digamos: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi voz, Señor. Aquí está mi tiempo, aquí está mi dinero, aquí están mis carros, mis recursos, aquí está mi casa. Que podamos decirle: Señor, te lo ofrendo. Aquí lo dispongo para ti, Señor. Cumple tus propósitos en mi vida. Trae una ola de avivamiento, Señor, que no se detenga. Señor, que el epicentro esté ahí en el corazón de cada miembro de esta congregación, Señor. Porque hemos sido llamados a ser casa de pan y epicentro del avivamiento. Un movimiento plantador de nuevas congregaciones como tú lo soñaste para esta iglesia, Señor. Ayúdanos a retomar la razón de ser como iglesia en este momento, en el tiempo, en el espacio que tú has dispuesto, Señor.